Hoy abordamos un gran tema: lugares del mundo que no reciben bien a los estadounidenses. Ahora, ya sea que estas historias sean ciertas, exageradas o algo intermedio, sin duda generan conversaciones fascinantes. Profundizaremos en rumores, afirmaciones impactantes y tal vez algo de realidad también. No se trata de criticar a ningún país, se trata de entender perspectivas moldeadas por la historia, la política y la cultura. Abróchense los cinturones, amigos, porque será un viaje intenso. ¡Vamos allá! Contexto histórico y percepciones globales. Primero, pongamos el escenario. Cuando la gente dice «los estadounidenses no son bienvenidos en ciertos sitios», suelen aparecer varios factores importantes: quejas sobre política exterior, malentendidos culturales, problemas económicos y cómo los medios de comunicación representan a cada quien. Con los años, el gobierno de Estados Unidos se ha involucrado, de forma directa o indirecta, en incontables eventos mundiales. Algunos ven a Estados Unidos como un campeón de la libertad. Otros creen que se inmiscuye en los asuntos de todo el mundo. Estas miradas divergentes influyen en cómo la población de un país puede recibir o rechazar a un viajero estadounidense. Las secuelas de intervenciones extranjeras. Una de las razones más mencionadas por las que ciertas regiones albergan resentimiento hacia los visitantes estadounidenses surge de intervenciones militares o políticas de Estados Unidos. Pensemos en lugares como Afganistán, Irak o Vietnam en décadas pasadas, donde la población local sufrió guerras o conflictos muy vinculados a la acción militar estadounidense. Aunque un viajero individual no haya tenido nada que ver con la toma de decisiones, se le percibe como parte del sistema más amplio que causó destrucción o agitación en la zona. A veces, ese rencor persiste por generaciones. Desigualdades económicas y sanciones. Otro ángulo son las sanciones económicas. En opinión de algunos críticos, Estados Unidos tiene la costumbre de utilizar la presión financiera para influir en la política de otras naciones: Irán, Cuba, Venezuela o Corea del Norte, por ejemplo. Quienes viven bajo sanciones aplastantes pueden culpar a Estados Unidos por la escasez, la inflación y las dificultades cotidianas. No sorprende que algunos descarguen su frustración en los estadounidenses que encuentran, sobre todo al ver que los turistas de Estados Unidos parecen relativamente acomodados o poco afectados por tales problemas. Choques culturales e ideológicos. También está el factor cultural. Muchos países tienen tradiciones muy arraigadas y códigos morales profundos. Si ven a Estados Unidos, y por extensión a los estadounidenses, como promotor de valores que chocan con los suyos, quizá actitudes liberales, consumismo o ciertos estilos de vida, podrían considerar a los visitantes de Estados Unidos como una amenaza para la cultura local. En regiones conservadoras, por ejemplo, ver a un estadounidense que llega con un código de vestimenta distinto, muestras de afecto en público u opiniones muy abiertas puede causar reacciones negativas. Medios globales y narrativas de Internet. Vivimos además en una era de medios virales. Con una o dos historias sobre, digamos, un viajero estadounidense que insulta las costumbres locales o se ve envuelto en algún escándalo, estas noticias explotan en línea. De repente, se genera la idea de «miren a estos estadounidenses que faltan el respeto a nuestro país». Ese incidente puede volverse un símbolo para toda una población, alimentando un círculo vicioso en Internet que tilda a todos los estadounidenses de arrogantes o insensibles culturalmente. No es justo, pero rara vez lo es Internet. Separar a la gente de los gobiernos. Por supuesto, siempre existe la tensión entre las decisiones de un gobierno y el ciudadano promedio. Muchas veces, la hostilidad se dirige más a la política exterior de Estados Unidos que a la persona como tal. Pero a ras de suelo, esto puede mezclarse. Si las noticias locales repiten sin parar que Estados Unidos nos hizo tal cosa, el turista estadounidense desprevenido puede convertirse en el chivo expiatorio de toda esa narrativa. En resumen, estos factores de fondo preparan el terreno para que algunos lugares sean tildados de poco acogedores hacia los estadounidenses. Ahora, veamos países o regiones específicas donde se suele oír: «Amigo, no vayas ahí si eres de Estados Unidos». ¿Están justificadas todas estas advertencias? A veces sí,
A veces no. Vamos a descubrirlo. Enfoque en países, regiones. A continuación, exploraremos 8 lugares mencionados con frecuencia en rumores, noticias o charlas de viajeros como hostiles a estadounidenses. Cada sección trae una mini introducción, algo de contexto histórico, político, ejemplos de hostilidad, reales o supuestos, y anécdotas personales. Irán. Irán no es ajeno a la tensión con Estados Unidos. Si buscas países que los estadounidenses deberían evitar en Internet, Irán suele aparecer arriba en la lista. Pero ¿de verdad está lleno de lugareños enfurecidos, listos para caerle al viajero estadounidense que aparezca desprevenido? Algunos viajeros dicen que no, que más bien hallaron una gran hospitalidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Contexto histórico. La relación entre Estados Unidos e Irán se agrió desde 1953, cuando la CIA participó en el golpe contra el primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh. Más tarde, llegó la Revolución Islámica en 1979, que derrocó al Shah prooccidental, además de la célebre crisis de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Durante décadas, el gobierno iraní ha calificado a Estados Unidos como el Gran Satán, culpándolo de sanciones e injerencia en asuntos regionales. Tensiones habituales o formas de hostilidad. A nivel gubernamental, Irán es claramente poco acogedor. Existe mucha retórica antiestadounidense, desde discursos oficiales hasta eslóganes en murales de la ciudad. Las sanciones han golpeado con fuerza la economía iraní, y mucha gente de a pie culpa a la agresión estadounidense. Aunque no se ven muchos casos de violencia abierta contra estadounidenses al azar, existe riesgo de arresto o sospecha, en particular para periodistas o activistas. Las recomendaciones de viaje reflejan esa realidad. Cualquier visitante de Estados Unidos podría ser visto como potencial espía. Anécdotas personales. Curiosamente, muchos mochileros occidentales que se atreven a ir a Irán cuentan que experimentaron encuentros locales muy amistosos. Relatan que los iraníes los invitan a tomar té, les ofrecen comida gratis o les explican con pasión la cultura persa. A nivel personal, quizás no sea tan hostil como se cree, a menos que te metas en asuntos políticos delicados o irrites a las autoridades. Razones de fondo y matices. Es la desconexión típica. Los canales de propaganda oficial impulsan un relato antiestadounidense, pero la gente corriente puede mostrarse curiosa, abierta y amable. Aún así, se requiere precaución. Si eres estadounidense, no querrás verte envuelto en cuestiones políticas ni grabar material sospechoso. Movimientos positivos y posibles soluciones. Muchos iraníes, sobre todo los jóvenes, desean mejores lazos con Estados Unidos. Se conectan en redes sociales, forjando amistades que saltan por encima de las tensiones políticas. Existe la esperanza de que futuros avances diplomáticos puedan reducir la sensación de que los estadounidenses no son bienvenidos. Hasta entonces, los estadounidenses pueden visitar con una visa válida, bajo normas estrictas, pero deben estar alertas sobre las leyes locales y la posible vigilancia. Corea del Norte. Probablemente el país más cerrado del mundo, la hostilidad de Corea del Norte hacia Estados Unidos no es ningún secreto. Los medios estatales culpan constantemente a los imperialistas estadounidenses de casi todos los males sufridos por el país. Entonces, ¿es siquiera posible que un estadounidense vaya allá y se sienta seguro? Contexto histórico. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, dejó a Corea del Norte y Estados Unidos en una situación de estancamiento perpetuo, sin firmar un tratado de paz definitivo. Desde entonces, la maquinaria propagandística norcoreana machaca la idea de que Estados Unidos es un enemigo mortal. A lo largo de los años, tensiones nucleares, sanciones e incidentes mediáticos, como la detención del estudiante estadounidense Otto Warmbier, han elevado la confrontación. Tensiones habituales o formas de hostilidad. Si eres estadounidense en Corea del Norte, solo podrás viajar en un tour estrictamente guiado. Cero libertad de desplazamiento. El gobierno te ve como una amenaza o herramienta propagandística. Cualquier mínima infracción, real o percibida, conlleva un castigo severo. Sí, es hostil, no tanto porque los norcoreanos vayan a atacarte en la calle, ni pueden acercarse libremente, sino porque el gobierno es muy peligroso si sospecha de algo mal hecho.
Anécdotas personales. Algunos viajeros hablan de visitas cuidadosamente organizadas. Ves sitios aprobados, conversas con guías asignados y te alojas en hoteles para turistas. Quienes cumplen las normas suelen salir con historias muy extrañas, pero relativamente pacíficas. Sin embargo, varios extranjeros han sido detenidos por actos menores, como llevarse un póster político. El riesgo de convertirte en moneda de cambio es real, especialmente si eres estadounidense. Razones de fondo y matices. Es un estado totalitario con un control extremo de la información y el movimiento. A los norcoreanos se les enseña desde la infancia que Estados Unidos podría invadirlos en cualquier momento. Casi no conocen estadounidenses en persona para forjarse una opinión independiente. Así que la hostilidad la impulsa en gran medida el gobierno. A nivel individual, tal vez no sufras agresiones directas de los ciudadanos, pero tampoco tienes libertad para interactuar en serio. Movimientos positivos y posibles soluciones. Las conversaciones diplomáticas van y vienen, pero el progreso real es lento. Lo mejor que se puede esperar es que en el futuro Corea del Norte se abra más al mundo. Hasta entonces, para un estadounidense ir a Corea del Norte, solo se permite bajo supervisión estricta y es, sin duda, un sitio que te recibe con la calidez de un congelador. Venezuela. Venezuela es una tierra de belleza natural impresionante, desde el Salto Ángel hasta enormes reservas de petróleo. Sin embargo, también es un país marcado por la agitación política y económica, a menudo vinculada a una actitud fuerte contra Estados Unidos. El expresidente Hugo Chávez criticaba regularmente el imperialismo de Estados Unidos, y el presidente Nicolás Maduro mantiene esa narrativa. Contexto histórico. Durante décadas, Venezuela tuvo lazos cercanos con Estados Unidos por el petróleo, pero las tensiones crecieron cuando Chávez asumió en 1999, aplicando políticas socialistas y acusando a Estados Unidos de conspirar para derrocarlo. Luego vinieron sanciones de Estados Unidos, que empeoraron la crisis económica venezolana. El gobierno culpa a Washington de la hiperinflación y la escasez de alimentos, tensiones habituales o formas de hostilidad. A nivel oficial, el gobierno venezolano ataca a Estados Unidos en discursos encendidos. Algunos viajeros estadounidenses temen toparse con sentimientos antigringos en las calles. Se oyen rumores de atracos o acosos dirigidos específicamente a extranjeros percibidos como ricos. Pero el mayor problema quizás sea la delincuencia común y la inestabilidad, secuestros, robos y corrupción policial, más que la agresión puramente antiestadounidense. Anécdotas personales. Quienes sí viajan a Venezuela, cada vez menos, describen vivencias diversas. Algunos reciben una cálida acogida de lugareños que se alegran de ver visitantes. Otros sufren extorsiones en controles policiales o son tachados de espías. La crisis económica del país significa que los extranjeros con dinero pueden parecer blancos fáciles. Razones de fondo y matices. Aunque el discurso oficial sea duro, mucha gente normal separa la política de la relación persona a persona. Puede que sientan rabia hacia la política de Estados Unidos, pero aún así, traten con amabilidad a un viajero, sobre todo si éste muestra empatía. Con todo, sí existen grupos que defienden con fervor la postura antiestadounidense, reforzada por la propaganda diaria. Movimientos positivos y posibles soluciones. Si el clima político se estabiliza, o si emerge un liderazgo nuevo que busque mejores lazos con Estados Unidos, las tensiones podrían aflojar. Mientras tanto, si eres estadounidense y decides ir, conviene extremar la seguridad, pasar desapercibido y no meterse en discusiones políticas. Rusia. Mini introducción. La relación compleja entre Rusia y Estados Unidos se remonta a la Guerra Fría. En estos últimos tiempos, acusaciones de injerencia electoral, el conflicto en Ucrania y varias sanciones han reforzado la idea de que los estadounidenses no son muy bien recibidos. Contexto histórico. En la era soviética, Estados Unidos se consideraba el gran rival. Tras la caída de la URSS, hubo un periodo de esperanza para una relación más amistosa, pero la expansión de la OTAN y desacuerdos sobre asuntos globales volvieron a encender las tensiones. Hoy, los medios estatales rusos culpan con frecuencia a la influencia occidental, sobre todo a Estados Unidos, de entrometerse en la política interna y regional. Tensiones habituales o formas de hostilidad. En la práctica,
quizá no veas carteles de abajo con los estadounidenses por todas partes. Sin embargo, algunos grupos nacionalistas de extrema derecha en Rusia profesan un fuerte sentimiento antioccidental, que puede convertirse en hostilidad si eres visiblemente estadounidense. Por ejemplo, llevas una enorme bandera de Estados Unidos en la mochila y hablas inglés en voz alta. También hay un clima de suspicacia general. La policía podría interrogarte, o la gente ser recelosa si haces demasiadas preguntas políticas. Anécdotas personales. Muchos estadounidenses viven en ciudades grandes de Rusia como profesores o empresarios. Dicen que, en el día a día, todo va bien si aprendes algo de ruso y muestras respeto. Pero también hay historias de estadounidenses que sufren insultos o acoso verbal, sobre todo en épocas de mayor tensión política. Depende de la región. Moscú o San Petersburgo pueden ser más cosmopolitas, mientras las zonas rurales podrían mostrarse más cautelosas con los foráneos. Razones de fondo y matices. Rusia es inmensa y diversa, así que no todos aborrecen a los estadounidenses, pero la postura oficial de líderes como Vladimir Putin a menudo señala a Estados Unidos como responsable de entrometerse en los intereses rusos. Eso permea los medios locales y da forma a la opinión pública. Con un toque de nacionalismo, algunos estadounidenses podrían sentir que no son bienvenidos. Movimientos positivos y posibles soluciones. Los intercambios culturales y los lazos de base, por ejemplo que rusos estudien en Estados Unidos o estadounidenses en Rusia, ayudan a romper estereotipos. Muchos jóvenes rusos sienten curiosidad por la vida en Estados Unidos y viceversa. Aunque el discurso político sea frío, las interacciones humanas pueden ser buenas. Eso sí, conviene ser cauto al tocar temas sensibles, sobre todo si solo estás de visita. China. El ascenso vertiginoso de China en la esfera global ha derivado en guerras comerciales, rivalidades tecnológicas y enfrentamientos políticos con Estados Unidos. Por esta razón, algunos estadounidenses creen que China no es apta para visitarla, pero realmente es hostil. Contexto histórico. China y Estados Unidos fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, luego rivales en la Guerra Fría, después socios parciales en comercio, y ahora competidores incómodos otra vez. En el siglo XXI han surgido disputas sobre robo de propiedad intelectual, derechos humanos y reclamaciones territoriales en el mar meridional de China. Además, los medios de cada país demonizan al otro de vez en cuando. Tensiones habituales o formas de hostilidad. Oficialmente, el gobierno chino critica a Estados Unidos por entrometerse en Taiwán, imponer aranceles o difundir propaganda negativa sobre políticas internas de China, casos de Xinjiang, Hong Kong, etc. Algunos nacionalistas chinos repiten esas posturas en Internet, llamando arrogantes o imperialistas a los estadounidenses. Durante situaciones como el brote de COVID-19, se lanzaron culpas mutuas y aumentó la retórica anti-extranjera. Anécdotas personales. Sin embargo, muchos estadounidenses residentes en grandes urbes chinas, Pekín, Shanghái, Shenzhen, dicen que, por lo general, se sienten seguros. La gente puede mostrar curiosidad e incluso preguntar por política, pero no suele haber hostilidad. Por otro lado, hay relatos de viajeros bajo vigilancia de las autoridades, sobre todo si son periodistas o activistas. Y en zonas rurales donde casi no hay extranjeros, te miran mucho, no siempre con amabilidad. Razones de fondo y matices. China es un país enorme con opiniones diversas. El gobierno fomenta un orgullo patriótico, que a veces incluye un mensaje antiestadounidense cuando las tensiones escalan. Pero muchos chinos quieren conocer a estadounidenses, practicar inglés o descubrir la cultura occidental. El verdadero roce aparece más en el plano político y en cámaras de eco nacionalistas en Internet. Movimientos positivos y posibles soluciones. Las colaboraciones académicas, intercambios culturales y el turismo suelen aliviar tensiones. Cuando los gobiernos modulan la retórica incendiaria, el entendimiento mutuo puede crecer. Aún así, los estadounidenses que viajan a China deberían mantener un perfil bajo en asuntos de activismo político. Criticar abiertamente al gobierno chino puede meterlos en graves problemas y reforzar la idea de que no se quiere a los estadounidenses. Cuba. Mini introducción. Durante décadas, Cuba fue la fruta prohibida para los viajeros de Estados Unidos. El gobierno estadounidense restringió las visitas, con excepciones, y aplicó un embargo férreo.
Mientras tanto, el gobierno cubano criticaba el imperialismo yanqui en cada oportunidad. Pero, ¿qué piensan los cubanos de los estadounidenses? Contexto histórico. En 1959, Fidel Castro tomó el poder e impulsó la revolución socialista. A Estados Unidos no le gustó tener un régimen comunista a solo unos kilómetros de Florida, e impuso un embargo que sigue parcialmente en vigor. El liderazgo cubano achacó muchos de sus problemas económicos a ese embargo, culpando, en esencia, al gobierno estadounidense. ¿Tensiones habituales o formas de hostilidad? La propaganda oficial cubana describía tradicionalmente a Estados Unidos como una amenaza latente. Paradójicamente, el sector turístico siempre recibió con los brazos abiertos a visitantes no estadounidenses, y de manera discreta también acogía a los estadounidenses que llegaban a través de terceros países. La tensión es más política que personal. Es posible que los cubanos se indignen por el embargo, pero aún así muestren interés o amabilidad con los turistas estadounidenses, especialmente en zonas turísticas que dependen del dinero extranjero. Anécdotas personales. En la época de distensión parcial entre Estados Unidos y Cuba, bajo la administración Obama, muchos estadounidenses viajaron allí y encontraron lugareños deseosos de charlar, enseñarles la ciudad y hablar de béisbol o música. Otros mencionan a algunos cubanos mayores con un fuerte sentimiento antiestadounidense por la invasión de Bahía de Cochinos o las operaciones de la CIA, pero en general, el turismo prospera. Quienes hablan español o al menos lo intentan, suelen describir un recibimiento aún más cordial. Razones de fondo y matices. El mensaje oficial del gobierno puede ser duro, condenando el bloqueo imperialista, pero el día a día en Cuba depende del turismo. Así que, aunque algunos veteranos o seguidores fieles de la revolución puedan recelar, muchos jóvenes cubanos anhelan más apertura al exterior, incluidos los estadounidenses, movimientos positivos y posibles soluciones. Cuando las administraciones de Estados Unidos alivian las restricciones de viaje, se abre la puerta al entendimiento mutuo. Eventos culturales, intercambios educativos y proyectos humanitarios ayudan. Aún así, el embargo sigue, y la hostilidad oficial permanece, de modo que conviene que los visitantes estadounidenses respeten las leyes locales y sean cautos al opinar de política. Afganistán. Mini introducción. Tras 2 décadas de presencia militar estadounidense, la fama de Afganistán como un destino peligroso para los estadounidenses es muy conocida. Con los talibanes otra vez en el poder, ¿cuán viable es que un estadounidense aparezca por allí sin problemas? Contexto histórico. Afganistán ha sido cruce de grandes potencias durante siglos. Más recientemente, la invasión liderada por Estados Unidos en 2001 derrocó al régimen talibán. Pero muchos afganos vieron aquello como una ocupación que trajo conflicto incesante, víctimas civiles y ruinas en la infraestructura. Convergen códigos tribales, caudillismos y fuerzas extranjeras en un entorno caótico. Tensiones habituales o formas de hostilidad. Bajo control talibán, es muy arriesgado para cualquier occidental, especialmente estadounidense, deambular por ahí. Según informes, algunos sectores talibanes ven a todos los estadounidenses como enemigos potenciales, dada la guerra de los últimos 20 años. Podrían darse secuestros, detenciones o algo peor. En general, las advertencias de viaje desaconsejan enérgicamente ir a Afganistán si eres de Estados Unidos, salvo que sea indispensable y cuentes con contactos locales. Anécdotas personales. Antes del regreso de los talibanes, algunos estadounidenses realizaban labores humanitarias o enseñaban inglés, forjando lazos estrechos con las comunidades. Describían cómo los afganos les ofrecían té, un trato cálido e incluso protección. Pero también hubo casos de extranjeros atacados por insurgentes. Ahora, con los talibanes de vuelta, el panorama para los estadounidenses es aún más peligroso. Razones de fondo y matices. La hostilidad no la encarnan necesariamente los civiles afganos en general, sino ciertos grupos extremistas que ven a Estados Unidos como el invasor. El código de hospitalidad tribal podría hacer que algunos aldeanos te ayuden, pero eso no anula el riesgo grave que representan los militantes, movimientos positivos y posibles soluciones. Algunas organizaciones humanitarias siguen ahí, intentando mantener diálogos. Pero es realista decir que Afganistán figura entre los sitios menos acogedores para los estadounidenses actualmente, por simple razón de seguridad. Con el tiempo,
si el panorama político se estabiliza, lo cual es un gran sí, quizás reaparezcan esos viejos lazos entre comunidades afganas y estadounidenses. Irak. Mini introducción. Irak ha sido un punto central en la intervención de Estados Unidos desde comienzos de los años 90. Tras la invasión de 2003, el sentimiento antiestadounidense aumentó en ciertos sectores. Aún así, muchos iraquíes distinguen entre el gobierno estadounidense y su pueblo. Contexto histórico. Desde la Guerra del Golfo, en 1991, hasta la invasión de 2003 que derrocó a Saddam Hussein, Estados Unidos ha dejado una huella enorme en Irak, tanto en lo físico, bombardeos, tropas, como en lo político. El vacío de poder desembocó en conflicto sectario, insurgencias y destrucción generalizada. Para los iraquíes de a pie, la vida se convirtió en una lucha por sobrevivir, viendo la presencia de Estados Unidos como una ocupación, según algunos, tensiones habituales o formas de hostilidad. Algunos grupos de milicianos se declaran ferozmente antiestadounidenses. Sus amenazas a civiles o militares estadounidenses derivaron en secuestros y ataques a embajadas. Incluso después de la reducción de tropas de Estados Unidos, tales grupos persisten. Por ello, un turista estadounidense casual podría despertar sospechas o verse como pieza de trueque. Anécdotas personales. En contrapartida, hay testimonios de estadounidenses que han visitado zonas relativamente estables en el norte de Irak, la región del Kurdistán, y hablan de una gran hospitalidad. Los kurdos, por ejemplo, pueden tener buena opinión de Estados Unidos por antiguas alianzas contra Saddam Hussein. En partes de Bagdad o de otras ciudades, algunos civiles agradecen que Estados Unidos sacara a Saddam, pero guardan resentimiento por los años de caos posteriores. Razones de fondo y matices. Es un mosaico complejo de etnias, sectas y facciones políticas. Algunas son muy hostiles a cualquier estadounidense, otras se mantienen neutrales o hasta amistosas. El principal peligro es la presencia de grupos armados que ven a los estadounidenses como enemigos directos. Movimientos positivos y posibles soluciones. Irak sigue reconstruyéndose y ciertas regiones quieren normalizar las relaciones con Occidente. Los intercambios culturales y el progreso diplomático podrían cambiar posturas. Aún así, un viajero estadounidense debe ser muy precavido. Las advertencias oficiales de viaje son muy duras, por buenas razones. Temas generales y análisis comparativo. Ya que hemos repasado varios lugares, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Rusia, China, Cuba, Afganistán e Irak, veamos qué patrones emergen. Gobierno versus la gente. Una y otra vez vemos una desconexión. La propaganda oficial, las sanciones o los agravios históricos dan a entender que los estadounidenses serán lapidados en las calles, pero la gente normal puede ser hospitalaria o al menos cortés. Desde luego, hay excepciones, sobre todo en zonas de conflicto o donde operan grupos extremistas. Heridas históricas que perduran. Colonialismo, rivalidades de la Guerra Fría, cambios de régimen. Estas cicatrices son profundas y Estados Unidos a menudo jugó un papel, directa o indirectamente. El resentimiento que pasa de generación en generación puede traducirse en hostilidad hacia cualquier estadounidense, solo por la asociación simbólica. Presión económica y política. Las sanciones y las intervenciones pueden paralizar economías locales, provocando resentimiento. Si el liderazgo de un país o sus medios estatales repiten: esto es culpa de Estados Unidos, eso influye en la percepción popular. Mientras tanto, los estadounidenses que llegan con pasaportes potentes y buena moneda pueden ser vistos como mostrando privilegios. Cámaras de eco en Internet. Vivimos en una época en que un solo incidente dramático, como el arresto de un turista estadounidense en un país hostil, se vuelve viral y da forma a la reputación mundial. La gente salta a: en tal lugar no quieren a los estadounidenses, aunque la realidad sea más matizada. Diferentes grados de hostilidad. En algunos sitios, Corea del Norte, Afganistán, la hostilidad es real y está institucionalizada, poniendo en grave riesgo a los estadounidenses. En otros, Irán, Rusia, China,
la hostilidad se centra más en la desconfianza gubernamental que en una animadversión general de la población. Y en otros, Venezuela, la violencia cotidiana y el crimen eclipsan el problema de la animadversión a Estados Unidos. Posibilidad de encuentros positivos. A pesar de toda la retórica sombría, montones de viajeros cuentan experiencias maravillosas. Los reciben, les ofrecen comida y comparten momentos familiares en estos rincones prohibidos. Es un recordatorio de que los seres humanos son individuos, no bloques monolíticos de odio. Consejos para viajeros estadounidenses. ¿Piensas visitar alguno de estos lugares? ¿O solo te intriga cómo manejarte si no eres muy popular? Aquí van unas sugerencias. Investiga más allá de los titulares. No te fíes solo de las noticias sensacionalistas o videos virales. Indaga en foros de viajes, habla con gente que haya estado allí y revisa las advertencias de viaje actualizadas. La historia real suele estar en los detalles, no en los titulares llamativos. Mantén un perfil bajo. En áreas con fuerte sentimiento antiestadounidense, conviene no destacar demasiado. Evita ropa con grandes banderas de Estados Unidos o consignas políticas. Ser educado, vestir modestamente y comportarte con respeto ayuda mucho a desactivar posibles hostilidades. Aprende frases básicas o costumbres. Mostrar un mínimo esfuerzo en el idioma o la etiqueta local puede ablandar muros de sospecha. Un simple hola en la lengua de la zona muestra que no eres el turista arrogante de los estereotipos. Respetar códigos de vestimenta, normas y costumbres culturales puede ahorrarte problemas. Evita los debates políticos. A menos que conozcas bien a tu interlocutor, lanzarte a discutir temas candentes, especialmente defendiendo la política exterior de Estados Unidos o criticando al gobierno local, puede ser muy arriesgado. En lugares como Irán o Cuba, podría hasta meterte en líos legales si alguien escucha. Escucha más de lo que hables. La gente a menudo quiere compartir su perspectiva o desahogarse por injusticias que perciben. Déjalos hablar. Muestra empatía, incluso si no estás de acuerdo. No te toca resolver grietas históricas, pero entenderlas fomenta un mayor respeto mutuo. Ten a mano contactos de emergencia. Guarda siempre la información de tu embajada, sobre todo si viajas a países con relaciones frágiles con Estados Unidos. Debes saber dónde obtener ayuda rápidamente. Seguro e integridad física. En áreas con conflictos, como Afganistán o ciertas partes de Irak, ni la mayor sensibilidad cultural te salvará de los peligros reales. Si tu gobierno dice no viajar, normalmente es por algo. Si vas de todas formas, contrata un seguro de evacuación y ten contacto local confiable. Distingue la alarma en línea de la vida real. Recuerda, las historias más terroríficas se propagan con mayor rapidez en Internet. Cierto, hay lugares de riesgo genuino, pero en otros, la fama de hostiles con los estadounidenses puede estar exagerada. Una mente abierta y prepararte a fondo te ayudarán a separar mito de realidad. Participa en intercambios culturales. Si puedes, asiste a festivales locales, haz voluntariado o únete a grupos de intercambio de idiomas. Las amistades reales son la mejor cura contra los estereotipos, de ambos lados. Reflexión final. Hemos analizado cómo las heridas históricas, la propaganda gubernamental, las sanciones, las guerras y la exageración mediática alimentan la idea de que los estadounidenses enfrentan hostilidad en el extranjero. Si bien hay regiones donde conviene extremar precauciones, o directamente no ir, también hay incontables personas que distinguen entre un visitante individual y las políticas de su país. La enseñanza. El mundo no es blanco y negro. Tildar a todo un país de antiestadounidense puede ser engañoso, pero ignorar los riesgos reales es ingenuo. La clave está en el equilibrio, entender los peligros, investigar, ser respetuoso y recordar que, a nivel humano, la gente sigue siendo gente. Si esto despierta tu curiosidad, profundiza más. Mira videoblogs de viajeros estadounidenses en Irán o lee la memoria de un periodista que vivió en Rusia. Oye entrevistas a cubanos o venezolanos que tengan posturas matizadas sobre las políticas de Estados Unidos. Cuantas más perspectivas reúnas, más claro sabrás si te recibirán con los brazos abiertos o con miradas de desconfianza. Gracias por quedarte hasta el final, amigos. Sigue siendo curioso, mantén la mente abierta y recuerda, el mundo es enorme, lleno de historias esperando ser contadas. A veces esas historias hablan de fricción y temor,
pero otras veces hablan de amistades inesperadas y una amabilidad que te dejará sin aliento. ¿La moraleja? No creas cada rumor que escuches. Infórmate, muestra respeto y quizás te sorprendan las puertas que se abren.